La mesa de análisis de los martes. Norman Navarro, ¿cómo estás, Norman? Buenos días. Buen día, amanecimos, aquí andamos. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Norman, buenos días, muy bien. Un saludo a toda la audiencia, buenos días. Bueno, la noticia en torno a la reforma judicial es el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, que propone pues invalidar parte de la reforma judicial, dejar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de magistrados electorales, y invalidar la parte de elección de jueces y magistrados, tanto federales como locales. Es un punto medio el que está proponiendo Juan Luis González Alcántara, pero ya dijo Ricardo Monreal que pues que haga misa lo que quiera o que diga lo que quiera, pues no el poder legislativo no hará caso a una posible invalidación. Ya lo dijo la presidenta también, Claudia Sheinbaum. En ese sentido, Norman, ¿quién va a dirimir un conflicto en de ese tipo? Una corte invalidando parte de la reforma y con un poder legislativo y judicial diciendo que no se vale lo que dice la corte. Primero aclarando, ¿cuál reforma? La reforma judicial. La reforma ya se fue, ya pasó, ya es parte de la historia, ya no existe. Es el pasado. O sea, existe ahorita una constitución y la constitución está en vigencia. Está en vigencia porque es muy simple. Se votó tanto con los diputados federales como con los senadores. Se votó por más de 17 cámaras con diputados locales. ¿Cuál reforma? Tenemos una constitución y la constitución se debe de acatar. Es tan simple como eso. Pero mira, o sea, estás en la posición de que la Corte no tiene entonces facultades de revisar el texto constitucional. ¿En dónde está? Sí. ¿En qué parte de la Constitución dice? Dice la ley de amparo que ninguna reforma constitucional es motivo de llevarse amparo. Esa parte no la leen. La Constitución ya está en funciones. Está publicada en el Diario Oficial de la Federación. O sea, no hay reforma, ya pasó la reforma fue propuesta, ya vamos para un año de que la propusieron el 5 de febrero, el año pasado. Ahí en ese momento hubieran levantado la mano y hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer una contrapropuesta, no hicieron nada. ¿Y sabes por qué no hicieron nada? Porque se confiaron de que les dijeron, se van a perder las elecciones. La gente no está de acuerdo. ¿Se perdieron las elecciones? Es mi otra pregunta. No se perdieron las elecciones, al contrario, se ganaron por más de 2-1. O sea, la gente afuera dice que haya reforma, queremos que se cambie todo en este país. A mí lo que me sorprende, y lo acaba de decir la presidenta, fíjate, anoche estaba yo leyendo la propuesta del ministro Carrancá, y dice, vamos a invalidar parte de esa propuesta. Van a invalidar, y la parte en donde dice que se van a llevar una millonada y se van a poder ir a descansar a su casa mientras el gobierno le sigue pagando, esa parte no se invalida. O sea, son leperadas usar la ley para lo que quieren, cuando les conviene y cuando les gusta, porque si no les gusta, no es la ley. Desde un principio del sexenio de López Obrador, se propuso y se puso en la Constitución que nadie podía ganar del erario público más que el sueldo del presidente de la República. ¿Lo respetaron? No lo respetaron, ¿verdad? ¿Se ampararon? Sí, se ampararon. A pesar de que los cambios constitucionales no pueden ser motivo de amparo. Cambio constitucional ya no es reforma, ya no hay reforma, la reforma ya se acabó. Ahorita están reformando ya otras cosas. ¿Nos quieren engañar con ese discurso? No nos van a engañar, por favor. O sea, ya nos estuvieron engañando décadas. Entonces no hay conflicto que dirimir porque la reforma está publicada. Yo no veo dónde está el conflicto. La reforma está publicada. La reforma ya no existe, ya está reformada la Constitución. Tenemos una Constitución que tenemos que ajustarnos ahora a la Constitución todos, incluidos los ministros, magistrados y jueces de la Suprema Corte. Les guste o no les guste.
con ellos, sin ellos y a pesar de ellos, la Constitución se va a aplicar. Pero es muy bonito manejar un discursito de yo les voy a arreglar el discurso ahora. No, por favor, ya la gente no la engañas con esos discursitos, ni la engañas con el copete de Peña Nieto, ni con lo gritón de, ¿cómo se llamaba la candidata esta de Claudia X González, del Junior? O sea, vino a engañarnos como un Fox vestido de mujer. No, ya la gente no la engañas. Sí, Jesús. Yo creo, Juan Carlos, y por favor lo digo de entrada, que me corrija un abogado si estoy mal, yo no soy abogado, a lo que está respondiendo la Corte con la ponencia del ministro Alcántara Carrancá es que hay una serie de recursos de inconstitucionalidad. Hay una serie de recursos de constitucionalidad. Tú eres más abogado que yo, corrígeme si es recurso de inconstitucionalidad. Son acciones de inconstitucionalidad. Acciones de inconstitucionalidad que interpusieron los partidos políticos. Y también instancias de congresos, creo que el de Zacatecas y algunas instancias del país. A eso está respondiendo la Corte y en eso sí tiene facultades la Corte para responder. Independientemente de que ya por el legislativo haya pasado una reforma. Ahí la respuesta de la Corte obedece a eso y ahí sí están facultados los ministros para responder. Además es su obligación, tienen que hacerlo. Número uno. Número dos, yo coincido con tu versión de que la propuesta que hace anoche el ministro Alcántara Carrancá, además de 300 cuartillas, es un guiño a la distensión. Parecería que es un guiño a la distensión, parecería que es efectivamente buscar un justo medio donde al parecer todos ganábamos, ¿no? Se pueden cambiar los ministros de la Corte, que es por donde empezó todo este embrollo, y dejar para después, o dejar por lo menos en pausa de momento, el resto del Poder Judicial. Sin embargo, no hay posibilidades de diálogo, pues. En este país las posibilidades de diálogo están canceladas. La mayoría pesa, la mayoría manda, la mayoría decide y la mayoría no escucha, no está escuchando. Inmediatamente anoche, en cuanto empieza a circular, creo que políticamente con muy buen timing a la hora en que salió, pues, todos los diarios la traen en portada ahora de circulación nacional la nota, empieza a circular la versión, sale Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados del bloque mayoritario en el Congreso, y dice: esto va porque va, y no, o sea, yo decía hace un par de martes aquí que a veces pienso que es como inútil que estemos discutiendo estas cosas porque no hay manera de hacer ver que los posibles recovecos ante ciertas decisiones pudieran ser medidas viables, alternativas de solución a los problemas del país. No, porque aquí hay una sola voz y esa voz es la única que se escucha, sí, y esa voz es la que manda. Entonces, hay algo que me hace ruido, Jesús y Norman. Si está muy claro que no se puede revisar una reforma constitucional, ¿qué caso tenía entonces enviar una reforma para la supremacía constitucional? Es decir, para inscribir en la Constitución que las reformas constitucionales no se pueden controvertir mediante juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Esto de la supremacía constitucional. Si estaba todo tan claro, pues qué necesidad de meter eso en la Constitución si se tiene desde el lado de Morena la claridad de que no puede la Corte revisar una reforma constitucional, pues ¿qué necesidad de hacer lo otro? No, la ley de amparo. La ley de amparo es una ley secundaria. Ahora, como les quedó duda a los mismos jueces y a los mismos ministros, ahora se está poniendo en la Constitución para que no les vuelva a quedar duda. Para que no haya suspensiones provisionales. Para que no haya suspensiones provisionales contra cambios constitucionales. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? De todas maneras, así como ha sido letra muerta durante tantas décadas nuestra Constitución, que ha sido más reformada y deformada, que tenemos décadas que la estuvieron jugando con ella. Fíjate cuántas cosas nos han hecho. Todavía quieren dejar el resquicio de que no se quiten a la mayoría de los jueces. Déjenme cierta cantidad de miles de jueces para poder seguir manipulando la justicia como yo quiero. No, ya no
quiere el Pero pueblo. todos son eso. corruptos, todos son... No estamos averiguando. Chuecos, no estamos averiguando. Simple y sencillamente se van o se presentan elección. ¿Por qué hubo? Fíjate, a mí me llamó la atención que hubo un magistrado, un ministro que dijo, no, yo mejor voy a renunciar, no me voy a presentar a la elección, porque esto, dijo, es la espada de Damocles. Fíjate cuánta ignorancia de alguien que se supone que sabe, o por lo menos que sabe historia, debió haber leído sobre la espada de Damocles. Damocles era un tipo que siempre le decía al rey, oye, qué padre que seas tú el rey, oye, qué padre que tú estés aquí en el trono, oye, qué padre los festines y las fiestas aquí con tu reinado. Y un día el rey se cansó de tanta adulación hueca, porque el tipo no sabía bien a bien de lo que hablaba, Damocles, y le dice, ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser el rey un ratito. Y lo sienta ahí frente al festín, frente a los invitados, a todos. Le dice, ahora tú da las órdenes, yo nada más voy a estar viendo, le dijo el rey. Y Damocles se sentó bien a gusto, ya estaba departiendo en el festín, y luego de repente voltea para arriba y ve que está una espada amarrada de un cabello, con el riesgo de que en cualquier momento se rompa el cabello y la espada le caiga en la cabeza y lo mate. Esa es la historia de la espada de Damocles. O sea, el riesgo que tienes porque estás en un puesto de autoridad. Fíjate cuánta ignorancia de este, pues yo no le diría licenciado, porque se supone que es licenciado, pero tiene más vistas de leguleyo porque no conoce la historia. Y la usa y la declara, que es lo peor, la parte más grave de la historia esta. Declara y lo dice, ni siquiera el nombre me aprendí de tanta ignorancia, pero ustedes le ponen en el buscador de Google, le ponen espada de Damocles y les va a llevar a la nota esta, que te digo, cuánta ignorancia. Claro que si eres un juez vas a tener una espada de Damocles encima de ti. Claro que si eres un juzgador vas a tener la espada de Damocles, o que nada más vas a ser juez para llevarte el dinero cuando te vayas a retiro, como lo está haciendo Carrancá. Pero antes de irme, voy a dejar el conflicto ahí y ya me voy, porque aquí está lo de mi retiro y ya me voy a mi casa a descansar. Ahora, interesante será saber qué va a hacer el INE. Porque una cosa es el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, y otra el organismo autónomo Instituto Nacional Electoral, que le toca... ¿Qué va a hacer? ¿En qué sentido? Que le toca organizar la elección. Yo creo que se va a poner a organizar la elección, ¿no? Ya lo está organizando, ¿no? Pero en algún momento Guadalupe Tadei y algunos consejeros han dicho, vamos a esperar a que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie. También pararon una semana la organización de la elección judicial por las suspensiones que llegaron, hasta en tanto el Tribunal Electoral le definía al INE si podía seguir o no. El Tribunal Electoral le definió que podía seguir. Entonces ya continuaron en la organización de la elección judicial, pero ante una votación en la Corte que invalide parte de la reforma judicial, ¿el INE qué va a hacer? Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Yo tampoco tengo idea qué vaya a hacer el INE. Yo lo que creo es que al INE, veremos si el INE lo resuelve así, pero al INE le van a dar la luz verde de que continúe haciendo esto desde el único poder que pretende secuestrar absolutamente todos los demás, que es el poder de la titularidad del Poder Ejecutivo. Sí, fue finta entonces lo de suspender a una semana la organización ante yo creo que los recursos judiciales. Yo creo que más que finta fue un asunto de conciencia de los consejeros, de decir, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Pero en el momento en que se conforma un bloque mayoritario en el Tribunal Electoral, que ya está muy definido también de qué ministros juegan con el régimen y quiénes no, inmediatamente ese tribunal pues recibe la orden también de la titularidad del Poder Ejecutivo y le dice al INE, tú continúa. Yo creo que va a ser un proceso muy similar ahora, Juan Carlos. Y si no hace caso el INE, pues se reforma la Constitución y se cambia el INE, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso que dice de la supremacía constitucional, a mí también me parece un término un tanto absurdo, porque pues desde la primaria nos dicen que la Constitución es la ley suprema, ¿no? Me parece como absurdo metiendo eso. Ahora, en el fondo lo que subyace, y lo he dicho siempre y lo sigo creyendo así, es el que
al querer deshacerse de alguna manera de estas figuras que eran los recursos que teníamos los ciudadanos, los partidos políticos o los otros poderes cuando no estaban conformes o cuando sentían que se verían vulnerados o afectados ante una decisión de la titularidad del Poder Ejecutivo o del Legislativo, era recurrir a esas instancias. Ahora no hay forma de hacer eso. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho siempre, porque se está conformando, se está configurando un poder autocrático en México que no quiere contrapesos, que no busca alternativas, mucho menos pensar en diálogos. Esa es la única explicación, no hay otra. No, eso de que el pueblo quiere, no, esas son tonterías, eso no es cierto. Eso no es cierto, es una decisión más delicada y más prefigurada, yo creo, a la conformación de un nuevo régimen y un régimen con carácter más de autocracia. Aunque también hay que decir que es la primera vez en la historia de la Corte, desde 94 a la fecha, de esta Corte, de este modelo de Corte, sí, que está ahorita funcionando, la integración, que se presentan controversias contra reformas constitucionales. Sí, o sea, exacto. No hay antecedentes. No hay antecedentes. No hay antecedentes. Estamos no ante hechos inéditos. Completamente. Históricos e inéditos, decía Padres, ¿no? ¿Cómo era? Sí, el Jabaló. Javier Alcaraz. Sí. Es muy históricos e inéditos. Sí. Un saludo para el Javier Alcaraz. Ahí buen está chivo. Escuchando históricos e inéditos. En un café que está ahí por la Colosio, en una plaza que se llama Metrocentro. Ahí sí, ¿verdad? Es el que abre ahí. Es su centro de, es el que abre ahí. De movimientos. Sí. Un saludo para Javier. Central operativa. Mira, o sea, estamos ante muchos hechos inéditos. ¿Qué es lo que está pasando? El país ya cambió. La gente afuera, la gente que vota ya cambió. No es que diga Claudia Sheinbaum o el expresidente Andrés Manuel López Obrador. No, es lo que está diciendo la gente. O sea, yo no entiendo con qué cara un tipo como Claudio X González quiere seguir manipulando a la gente. En esa lógica, Norman, de que la gente quiere la reforma, me imagino que el primer domingo de junio del próximo año pues estarán las urnas abarrotadas de 90 electores, millones de ¿no? mexicanos en las calles, ¿no? Estarán llenas de electores votando, ¿no? No siempre. No, pues si la gente lo quiere, ¿no? Siéntense esperar. Sí. No si la gente lo quiere, yo cuando menos estaría esperando que votara el mismo porcentaje. Y lo que te voy a decir es, mira, ahorita en este momento que acaban de comenzar con las jornadas para ir a contactar gente que necesita atención médica en sus casas. Sí. Están poniendo y están manejando una campaña de que no den información, de que no abran la puerta, obviamente es la derecha, bueno, esa ultraderecha que está enquistada y que quiere seguir manipulando a este país, le están diciendo que no abran la puerta. Van a hacer una nueva campaña y te vas a acordar de mí, Jesús, que van a hacer una nueva campaña para que la gente no vaya a votar y le van a hablar a sus amigos. Pero pues ya se conoce quiénes son los de la derecha y quiénes dicen así cosas. Es. Yo meterle miedo. Creo que el argumento de que el pueblo quiere esta reforma tendría que ser congruente con el porcentaje de votación que acuda a las urnas. No necesariamente. No necesariamente. Tienes un porcentaje de abstención alto en un país donde no es obligatorio votar. O sea, aún así, un 40% en las urnas sería un éxito. Sí, me refiero a cuando menos el porcentaje de participación de la elección pasada, ¿no? Sí, 50%, a ver, 60%, pues. Vamos a ponernos en términos históricos. La primera vez que hubo elecciones en este país, hace poco menos de 200 años, ¿hubo qué porcentaje? Hubo mucha abstención. Pero mucha gente ni siquiera hablaba español. Mucha gente, sí puedes comparar, porque es la primera vez de la historia. Es la primera vez de la historia. Es la primera vez de la historia. La gente votó, el pueblo apoyó esta reforma judicial yendo a las urnas. El pueblo apoyó la independencia. No necesariamente se presentaron apoyando la reforma judicial. Entonces, mi lógica me indica que esos votantes pues irán a las urnas a respaldar la reforma judicial votando. Los que van a ir, eso se puede prefigurar. En México tenemos muchos ensayos de este tipo. Se puede ir, eso se va a hacer. Lo platicamos después del primer domingo de junio. Sí, lo platicamos. Claro, pero no necesariamente. Con una gran movilización por parte de gobernadores y del propio oficialismo de Morena y demás. Así es, la gente que salga va a salir así. La gente no va a salir de voto propio a perder 2 horas leyendo un cuaderno para ver por quién vota si ni siquiera los conoce.
Bueno, Norma Hay que Navarro, educarlos. Jesús Moreno Durazo, Nos vemos, muchas Juan Carlos. gracias.